Caníbal. Ya empezaron las épocas de frío y aquí en Aguascalientes no estamos tan acostumbrados y 8 grados centígrados pues ya la sufrimos. En otros lados pues obviamente están más acostumbrados, hace más frío, en otros lados hace menos. Pero ¿cómo medimos la temperatura? Estamos acostumbrados, aquí en México al menos, a utilizar el sistema de grados Celsius o grados centígrados, pero no es la única manera. Entonces, ¿cómo medimos las temperaturas y cuál es la mínima temperatura que podemos alcanzar? Y bueno, esto es Ciencia Paseando al Perro. Y como siempre, aquí está el perro. Y bueno, vamos caminando para allá. Como les decía, nosotros estamos acostumbrados, al menos en México, a utilizar el sistema internacional, en el cual la medida de temperatura son los grados centígrados o los grados Celsius. Esta escala se lleva el nombre de quien la inventó, de Celsius. Y él lo que hizo, para definir nosotros una escala y poder medir, tenemos que hacer dos cosas. Primero tenemos que establecer un intervalo. Por ejemplo, la temperatura más baja grabada en un mes, en un año, contra la más alta. Ese es un intervalo. O la temperatura de fusión del agua, cuando el agua se congela, y la temperatura de ebullición del agua. Ese es otro intervalo y es el que utilizó Celsius. Él utilizó el intervalo de cuando se congela el agua hasta cuando hierve el agua. ¿Por qué utilizó el agua? Bueno, pues porque es algo común que podemos encontrar en nuestro día a día. Nosotros estamos hechos mucha parte de agua, tomamos agua, las plantas las usan agua, entonces pues el agua es central en nuestra naturaleza. Y entonces él tomó la separación que hay entre el punto de fusión del hielo y le puso 0 grados. Bueno, en realidad le puso 100 grados y el punto de ebullición del agua le puso 0 grados. Y entonces ya tenemos un intervalo. La segunda parte que tenemos que hacer es separar ese intervalo en pequeños pedacitos y así ya podemos definir una escala. Entonces él lo que hizo fue tomar la fusión del agua, la ebullición del agua y lo separó en 100 partes. Y así ya tenemos los grados Celsius. Originalmente, como les digo, era 0 el punto de ebullición y era 100 el punto de fusión, por lo tanto menos grados significaba más calor. Ya después se le dio la vuelta a la escala porque pues era un poco complicado pensar de esa manera y ahora 0 grados es el punto de fusión y 100 grados el punto de ebullición. Y entre 0 y 100 pues ya tenemos 100 separaciones. Y así podemos medir temperaturas por arriba de 100, más calientes que el agua hierve, o por abajo de 0, más frío que el agua se congela. Pero no es la única sistema de medición y muchos hemos escuchado de los grados Fahrenheit. Esos los utilizan los países que utilizan el sistema inglés de medidas, por ejemplo como el pie, como la milla, y en temperatura utilizan los Fahrenheit. No se sabe aún qué fue lo que utilizó Fahrenheit como una medida de esa temperatura. Así como Celsius utilizó el agua, Fahrenheit no sabemos muy bien. Unas versiones dicen que utilizó el día más caliente del año contra el más frío en su pueblo, allá en la zona de Holanda, Alemania y Francia. En esa zona él registró la temperatura más caliente durante el año y la temperatura más fría y ya estableció el intervalo y lo separó en pequeñas divisiones. Por eso los grados Fahrenheit y los centígrados no tienen una forma fácil de conversión. Veremos aquí cómo está la fórmula. Hay que multiplicarlo por un factor y después sumarle otro factor. ¿Por qué? Porque utilizan dos cosas diferentes, tanto el tamaño de la separación como el punto de referencia que está utilizando. Les digo, no sabemos todavía qué fue lo que usó Fahrenheit para hacer sus separaciones. Creemos que pudo haber sido las temperaturas de esa aldea, o tal vez pudo haber sido una mezcla de agua y sal que él utilizó para establecer el grado 96 y otra reacción química para establecer el grado 0. Y notan un patrón. Generalmente tratamos de establecer esas medidas utilizando reacciones, utilizando fenómenos físicos que se puedan replicar y otras personas, en otro lado, puedan hacer esa misma medición de escalas y calibrar su termómetro para medir en la escala tanto Fahrenheit o tanto como Celsius. Con la escala Fahrenheit, como pueden ver, es que no utiliza fenómenos que encontramos comúnmente. Una mezcla de agua con sal y hielo o un proceso químico de fusión, pues no es algo que tengamos a la mano. Y esa es una de las mayores críticas, o incluso la temperatura de su casa, pues es un poco extraño, ¿no?
O incluso hay personas que dicen que más bien lo que utilizó para medir los grados era su temperatura corporal, lo más bajo que llegó su cuerpo en un ataque de fiebre contra lo más alto que podría llegar. Entonces es un poco no replicable, es difícil de replicar y por lo tanto los grados Celsius pues nos gustan un poco más porque toma un fenómeno físico que todos vemos. Cuando hace mucho frío se congela el agua y cuando hace mucho calor hierve el agua. Pero no son las únicas dos tipos de medidas, también tenemos los grados Kelvin y los grados Rankine. Y ahorita les voy a platicar qué es. Acompáñenme. El problema con estos dos sistemas de medidas era, primero, tenemos temperaturas negativas. Si hace más frío de lo que al cual se congela el agua, pues vamos a tener temperaturas de bajo cero. O si hace temperaturas más grandes de lo que hierve el agua, pues bueno, vamos a tener temperaturas sobre 100, eso no hay ningún problema. El problema es que nos empezamos a dar cuenta después, más o menos, estas temperaturas, esas escalas salieron por ahí de 1700 y tantos, y a principios de 1800 nos dimos cuenta de que la temperatura era una propiedad macroscópica de algo más pequeño. Nos dimos cuenta que la temperatura en realidad es agitación térmica de las moléculas que componen el objeto. Es decir, un objeto está compuesto de muchísimas moléculas y esas moléculas están vibrando. Están vibrando como si fueran resortes y ahí cuando las moléculas vibran mucho significa que están calientes y cuando vibran poco significa que están frías. Entonces, pues es natural pensar que si podemos enfriar un objeto lo suficiente como para que esa vibración de estar muy caliente, vibrar mucho, poco a poco irse frenando hasta que ya no se mueva, ahí sería la mínima escala de temperatura. Es decir, no podemos irnos hasta abajo, hasta el infinito de abajo de temperatura. Va a haber un momento en el cual la vibración de las moléculas es cero. Y si es cero, entonces esa es la mínima temperatura que podemos alcanzar. Resulta, haciendo los cálculos, que esa temperatura es 273.15 grados centígrados bajo cero, grados Celsius. Y entonces lo que hicimos para quitarnos ese problema, porque bueno, 273 como que no te dice nada, no te dice que ese es el tope mínimo de temperatura, entonces lo que se inventó fue los grados Kelvin. Fue Lord Kelvin quien los inventó. Él pues estableció, vamos a ponerle cero a lo mínimo que podemos encontrar y a partir de ahí todas las temperaturas van a ser positivas. Porque pues, de lo mínimo para arriba pues, siempre va a ser positivo. Y entonces ahora el punto de fusión del agua es 273 grados Kelvin. La ebullición del agua es 373 grados Kelvin. Es un poco latoso, de verdad, utilizarlo en la vida diaria, entonces seguimos utilizando grados centígrados. ¿Qué pasa? Cuando alcanzamos la temperatura mínima, pues ahí entra una teoría más compleja que es la teoría cuántica. Y como ustedes saben, me gusta mucho hablar de cuántica. Pues resulta que las moléculas y las partículas sí van a estar vibrando, pero van a empezar a frenarse cuando los enfriamos a tal grado que casi dejen de vibrar. Pero es imposible según la cuántica mantener una partícula ahí fija. Porque si la mantenemos ahí fija, su posición va a estar esparcida en todo el universo. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos determinar el movimiento de una partícula y su posición al mismo tiempo. Siempre va a haber un error. ¿Cómo se traduce eso en términos tangibles? Bueno, tangibles no, porque es cuántica, pero en términos de nosotros, pues es que aún si yo trato de aplastar y de agarrar la partícula aquí y dejarla sin moverse, lo más que pueda, nunca voy a poder tenerla completamente fija. Va a tener una pequeña vibración producto de oscilaciones cuánticas. Y esa pequeña vibración nunca la voy a poder detener. Entonces, el grado cero Kelvin, la mínima temperatura alcanzable, es imposible. Es imposible porque los efectos cuánticos nos prevén de que las partículas estén completamente fijas. Tienen que estar vibrando aunque sea un poco. Entonces podemos llegar muy cerca de cero, pero nunca cero. Científicos como Boltzmann nos ayudaron a entender que la temperatura, la propiedad macroscópica de los objetos, en realidad está relacionada con la energía cinética, el movimiento de las partículas dentro del objeto. Y eso nos da muchísimas herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar campos magnéticos que los vamos cambiando muy rápidamente para que las partículas sientan un jalón para uno para otro y nos empezamos a hacer vibrar y se calienta. Una traducción del movimiento cinético de las partículas como una temperatura. ¿Qué hemos hecho para lograr el cero absoluto? Pues no se puede lograr, como les digo, pero se ha acercado bastante. En el 2003 se estableció el récord de 200 menos 273.14, es decir, una décima.
una centésima de grado por encima del cero absoluto. Eso se consigue ya sabiendo que la temperatura es movimiento de las partículas, pues aislándolas en un campo magnético, y el campo magnético hace la labor de frenarlas hasta lo más pequeño que se pueda. En esos momentos, los materiales se convierten en algo que llamamos condensado de Bose-Einstein, en honor a los científicos Bose de la India y Einstein de Alemania. Entonces, las partículas empiezan a estar en un sistema coherente que se comportan como si fuera un núcleo gigante de partículas. Y bueno, ese es el cero absoluto, no se puede llegar, pero podemos acercarnos bastante, al menos una centésima por arriba del cero absoluto. ¿Qué aplicaciones tiene estas temperaturas y este tipo de fenómenos? Pues por ejemplo en el Gran Colisionador de Hadrones se utiliza unos enfriadores en los magnetos para lograr una superconductividad que se alcanza cuando la temperatura baja lo suficiente. Y una curiosidad, el espacio vacío alrededor de galaxias y entre planetas, pues alcanza, bueno, lejos de las estrellas, alcanza hasta unos menos 170 grados, bastante por arriba del cero absoluto, pero hay partes muy desprovistas de materia que alcanzan temperaturas súper bajas. Estas temperaturas alcanzan los 270 grados bajo cero, menos 270 o 3 grados más o menos por encima del cero absoluto. ¿Y por qué este 3 grados tan curioso? Pues resulta que el universo, como sabemos, se creó con un Big Bang y poco a poco se ha ido expandiendo, y mientras se expande, se enfría. Y se ha enfriado lo suficiente el universo de los millones, billones de grados en los que tenía en los tiempos del Big Bang, ahora pues ha llegado hasta enfriarse hasta los 3 grados por encima del cero absoluto. Esa es la temperatura, de hecho se calculó por ahí de los 50, 60, tratando de utilizar el Big Bang para saber cuánto se había enfriado el universo, y resulta que el universo debería de estar ahora a unos 3 grados. Y es lo que coincide exactamente con la temperatura registrada en el fondo cósmico de microondas. Es decir, la radiación, la luz que nos ha llegado desde el principio del universo. Esta luz nos llega con una temperatura de 3 grados sobre el cero absoluto, que coincide pues con los 3 grados que nos faltan para llegar al cero absoluto del universo. Entonces poco a poco el universo se va a ir enfriando y vamos a ir cada vez alcanzando más ese cero absoluto sin llegar nunca a él por las cuestiones que ya les platicaba. Y bueno, pues esto ha sido Ciencia Paseando al Perro, y como siempre, aquí está el perro. Hasta luego.